Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres cuando estés viendo este video. Muchas gracias por todas las preguntas que han llegado al correo seguros123@gmail.com, o también pueden escribir a nuestro canal. Suscribirse, claro está, darle like y suscribirse. Nos ha llegado una pregunta muy bonita. Muchas gracias. Nos dicen en la pregunta que evidencie que Dios existe. Y con mucho gusto la contesto, de la misma manera que he contestado todas las preguntas. Recuerden, por eso he titulado el video de hoy, Dios en nosotros. Porque la pregunta claramente dice que evidencie que Dios existe. Muchas gracias por esa pregunta. Lo hicieron más de 4 personas, que evidencie que Dios existe. Lo hizo Natalia, lo hizo una niña que fue una vez estudiante mía, que me decía que Dios, ¿qué? No los deja, ella me decía que Dios le quitaba el libre pensamiento. De manera que 4 personas han preguntado que evidencie que Dios existe. Y con mucho gusto voy a contestar con todos los juguetes. Muchas gracias por preguntar. Estoy siempre atento a las preguntas referente a la academia. Todo lo que se trate de la academia, de contaduría pública, de costos, de presupuestos, de normas internacionales de información financiera, de tributaria, ¿cierto? Estoy atento a sus preguntas y pueden mirar los otros videos que tienen en mi canal. Si le dan clic en el canal mío y pueden ver los otros videos. Bien, comencemos. Entonces, como el título de hoy es Dios en nosotros, pues, y me dicen que evidencie, entonces yo les contesto. Con muchísimo gusto les contesto. Existe evidencia de Dios. Lo voy a evidenciar en primera, claro, como siempre, a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Y claro que nosotros tenemos capacidad para razonar. Ahorita lo evidencio por qué. Capacidad para pensar. Tenemos sentido de la moralidad y de la justicia. ¿Tenemos qué? Sentido de la moralidad y la justicia. Buscamos la espiritualidad. Buscamos el bienestar. Y anhelamos relacionarnos con otras personas, con la naturaleza, etc. Evidenciémoslo en Romanos 1:19 y vamos buscando todos los textos que le den sustento a lo que les acabo de decir. Romanos 1:19, escuchemos con respeto la palabra de Dios. Porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Como se dan cuenta, en la palabra de Dios nos dice que Dios nos manifestó esto, ¿sí? Como Él lo dice, la moralidad, la justicia, la capacidad para razonar, la espiritualidad. Nosotros buscamos el bienestar, buscamos relacionarnos, pero sigamos buscando la evidencia de Dios en nosotros. Romanos 1:20-21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le diéramos gracias, sino que se envanecieran en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta el 21, ¿cierto? Hasta Romanos 1:21, ¿cierto? Ahorita leemos el 28. Démonos cuenta que aquí, pues, inclusive, hasta la naturaleza, hasta la misma tierra, da evidencia de Dios. ¿Cómo haría entonces un árbol para dar esas manzanas tan deliciosas si no es por la tierra donde se siembra el árbol de manzanas o el árbol de fresas o el pescado que comemos? ¿Quién lo produce? Nuestra tierra. Ahí está la evidencia de Dios. Es decir, en toda la naturaleza se evidencia a Dios, porque según
Seguramente has comido una fruta deliciosa. ¿Y quién la ha producido? La misma tierra da evidencia de Dios, ¿cierto? Nosotros damos evidencia de Dios, ¿cierto? Sigamos buscando más evidencias que Dios está en nosotros, ¿cierto? Por nuestro sentido de espiritualidad, porque buscamos la justicia, porque buscamos de Dios, porque buscamos la moralidad, la espiritualidad, el bienestar de los demás, tratamos de relacionarnos. Miremos Romanos 1:28. Y como ellos no aprovecharon tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ve? La palabra de Dios nos dice que debemos aceptar que Dios sí existe y que Dios, al contrario, nos castigó, nos castiga si no aceptamos la presencia de Dios. Verifíquelo en Romanos 1:28. Bien, pero miremos qué nos dice Juan 3:16. La manifestación más grande de Dios en Juan 3:16. Miremos esta manifestación más grande de Dios hecha hombre en la tierra, que vino aquí. Y hay evidencias, pero todas las evidencias que quiera de la lectura de Juan 3:16. Escuchemos con respeto Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? No es una evidencia palpable de la presencia de Dios. Nuestro Señor es el Espíritu Santo que Él nos dejó. El Espíritu Santo que Él nos dejó. La evidencia de Dios. ¿Cierto? Miremoslo en Juan 3:36 lo que pasa. Juan 3:36. Entonces, dése cuenta que Dios nos dio al único, al unigénito Hijo de Dios, para que nos salvara, para redimirnos, para que me motivara a hacer estos videos, ¿cierto? Ahí está, ahí estoy motivado, estoy dando evidencia de la existencia de Dios. Siga, por favor, con Juan 3:16, escuchemos con respeto la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, yo creo en el Hijo de Dios, creo en el Señor Jesucristo con toda seguridad. ¿Ve? Ahí está. Y Él nos prometió y nos dejó el Espíritu Santo que me da vida y me da todas las ganas de producir este video para que su merced también crea en el Señor Jesucristo, crea en Dios y que Él existe y que la naturaleza da razón de Él. Nos estamos comiendo hace unos días una piña, pero ustedes vieron esa delicia de piña. El árbol de piña, la tierra. Me decía el científico, es que yo hago un ser humano, pero ¿quién pone los materiales? Dios, nadie más. Bien, sigamos con Romanos 6:23 para dar evidencia de lo que puede suceder si no creemos en Dios. Romanos 6:23, escuchemos con respeto a la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Correcto, la paga del pecado es muerte, pero al contrario, si creemos nos da vida, nos da vida. Mire cuántos años tengo yo. Escriban en el canal cuántos años me colocan. Marcos 3:16. Marcos 3:16. El motivo por el cual estoy haciendo este video. Marcos 3:16 de la existencia de Dios. Marcos 3:16. Escuchémoslo con respeto a la palabra de Dios. Marcos 3:16. Por favor. Todo respeto la palabra de Dios en Marcos 3:16. Marcos, y por todo el mundo. A ver, escuchemos. Es Marcos 16:15. Es Marcos 16:15. Estábamos equivocados.
Marcos 16:15 es el motivo por el cual estoy haciendo este video. Marcos 16:15 y evidencio que existe Dios. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Correcto, ¿sí ve? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Predicando el evangelio, haciéndole caso, haciendo la tarea que me encomendó nuestro Señor Jesucristo, haciendo la tarea, que no lo haga perfecto, porque perfecto no es nadie, sino solamente Dios y el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero mire que nos da una oportunidad, mire que nos da una oportunidad. Veámosla a la luz de la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 38 al 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38 al 41. Escuchemos con respeto la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigamos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y como otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron añadidas en esos primeros días del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando ya se estaban, cuando ya evidenciaron que Dios sí existe. Si usted ya entendió que Dios sí existe, que es verdad, que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que nos dejó el Espíritu Santo, vea, bautícese. Cuando se quiera bautizar, me escriba mi correo, lo llevo a la iglesia de sana doctrina y con muchísimo gusto yo hago ese. Y recuerde que no se cobra nada, no, con todo cariño y con todo respeto, por favor, ¿sí? Cuando ya ha aceptado la palabra de Dios, cuando ya definitivamente se dio cuenta que Dios sí existe, que la naturaleza, el universo nos da cuenta de la existencia de Dios. Por eso los invito a grabar el siguiente mensaje de el capítulo 55 de Isaías, versículos del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por favor, estamos a tiempo. Usted no sabe si mañana o pasado mañana vamos a morir. No le sabe. Mire, por ejemplo, lo que acaba de suceder en ese país árabe. Ese temblor tan grande. No se sabe de un momento a otro qué puede suceder. Por eso Él nos dice, arrepentíos, buscarle, bautícense. Y en Isaías nos dice, buscar a Jehová mientras pueda. Buscar a Dios mientras pueda. Buscar al Señor Jesucristo. Busquemos de Dios mientras tengamos este poquito de vida. Recuerden que les explicaba en un video cómo la vida es un viento que pasa toda, ¿cierto? Por eso, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Ya, por favor, buscar a Dios, dice Isaías, nuestro profeta preferido. Busquemos a Dios. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí dejo el video. Miren los demás videos, por favor, mírenlos e inscríbase a mi canal. Y que esto es con todo cariño, pero con todo respeto. Gracias.